Bueno, en primer lugar, bueno, buenas noches. Vamos a empezar de una vez con esto. Solo que alguien me confirme si se escucha bien, ¿verdad? Si se escucha bien, entonces ya empezamos. Vamos a hacer primero una sesión, unos 40 minutos, luego hacemos un descanso para que puedan comer algo, etcétera, y continuamos. Lo que correspondía al tema de fuerzas intermoleculares, perdón, va de la siguiente manera. Nosotros, ¿verdad? Tenemos primero que tener claro lo siguiente. El examen siempre se hace con el material del libro. Lo que es presentación y esto es solamente un material complementario. Vale. Ok. Muchas gracias a Yasi, que me dice que sí se escucha raro. La conexión será, se escucha raro. Tal vez será la conexión ruido ambiente. Bueno, vamos entonces con lo que compete. Nosotros entonces, nosotros entonces, eh, tenemos que ver lo siguiente. Cuando nosotros tenemos los diferentes estados de agregación molecular de la materia, esos estados, si ya entendemos que es sólido, líquido, gaseoso, y que por experiencia comprendemos bien qué son y cómo son. Los sólidos totalmente rígidos, las partículas totalmente ubicadas espacialmente, que no fluyen, que no se mueven apreciablemente. Y tenemos los otros dos estados de agregación que, por su parte, las partículas son más libres. Pueden fluir, pueden moverse, siempre y cuando se les aplique una fuerza, una carga encima de sus capas de moléculas. Obviamente los gases van a tener muchísima más libertad de fluir que los líquidos, pero aún así comparten esos dos últimos estados de agregación molecular, la particularidad de que siempre adoptarán la forma del contenedor que los está atrapando. Eso a diferencia del sólido que no necesariamente va a hacerlo. Y uno, bueno, puede empezar a decir de primera mano, ¿por qué ocurre eso? Ocurre que toda sustancia química, dependiendo de las condiciones de presión, temperatura y volumen, adopta uno de estos estados de cohesión molecular. Lo que ustedes ven ahí en ese instante, eso es un diagrama de fase, pero es el diagrama de fase de la sustancia que conocemos como agua. Este diagrama de fase me dice que bajo un juego de condiciones de presión y temperatura, que es esta región, yo solamente podré encontrar el agua de forma sólida. En otro juego de condiciones de presión y de temperatura, yo podré encontrar al agua de forma líquida y del mismo modo podré encontrarla en otra región del diagrama en forma de gas y que yo podré tener la facilidad de pasar de una fase a otra ya por los procesos de cambio físico y energético que hemos estudiado, que son presión, vaporización, sublimación, etcétera. Pero toda sustancia química a su interior tiene un juego de condiciones propios en sus enlaces que provocan que su diagrama de fases tenga una forma específica. El diagrama de fase es como una huella digital de cada sustancia química. Todas tienen un diagrama diferente, todas son un diagrama diferente. Y lo que ocurre es que eso no es solamente por decir que una sustancia es agua u otra sustancia, por ejemplo, es amoníaco y otra sustancia es eh, eh,
tetracloruro de carbono, por ejemplo. Tiene que ver con cuáles fuerzas, cuáles fuerzas existen a lo interno de cada molécula. Y las fuerzas a lo interno de cada molécula van a provocar que estas fases de cohesión molecular primero tengan una perdón, de condiciones similares y luego vayan a tener una serie de condiciones particulares para cada una de las sustancias. ¿Y qué son esas condiciones o qué son esas situaciones que hacen que los estados de agregación molecular tengan ciertos juegos de características? Pues por un lado están las fuerzas intermoleculares y por otro lado las fuerzas intramoleculares. Las que son fuerzas intramoleculares, para que nos entendamos, esas son fuerzas de atracción y repulsión que ocurren entre los átomos de una molécula. Si yo tengo una molécula de agua, el oxígeno y los átomos de hidrógeno tienen un juego, tienen un juego de, tienen un juego de fuerzas, tienen un juego de fuerzas que es lo que nos permite a nosotros precisamente mantener los enlaces. Es en el intramolecular. En las fuerzas moleculares, por ejemplo, ya es como toda la molécula en conjunto, como toda la molécula en conjunto interacciona con otras moléculas que están alrededor. La diferencia es que las fuerzas intermoleculares son fuerzas relativamente más débiles que las fuerzas intramoleculares. O sea, es más fácil separar dos moléculas de agua y poner distancia entre ellas que tomar al átomo de oxígeno e hidrógeno, romper el enlace y separar. Esa es la idea. Eso lo que nos permite es eso. Es más fácil separar las moléculas que están cercanas a separar los átomos que forman la molécula. Eso es lo que ocurre. ¿Entendido? Nosotros, en la sesión que vamos a ver ahora, vamos a estudiar netamente lo que son fuerzas intermoleculares. Y para que nos entendamos un poquito de lo que es la fuerza intermolecular eh, y las intramoleculares, veamos la siguiente analogía. Es como que yo diga que yo tengo una pared. Cada uno de los ladrillos de mi pared, por ejemplo, por dentro él está sujeto por unas cuerdas. Esas son las fuerzas intramoleculares. Si se rompen mis cuerdas, lo que ocurre es que se rompe mi ladrillo. Eso es lo que ocurre con una molécula. Si yo rompo las fuerzas que mantienen unidas a los átomos para formar la molécula, pues se acaba la molécula. Y por otro lado tengo las fuerzas intermoleculares, que esas son, por ejemplo, cuando yo tengo un conjunto, por ejemplo, de moléculas de agua, tengo una muestra de agua, eso es lo que va a hacer que esa muestra de agua se vea líquida, se vea como un gas o se vea sólido. Es ese pegamento, esa unión que va a estar entre ellas que va a hacer que se vean de cierto modo. ¿Ok? Nosotros entonces tenemos que ver aquí que si bien existen este conjunto de fuerzas, pues entonces, ¿cuáles son las fuerzas que lo permiten hacer? Nosotros entre las fuerzas intermoleculares
moleculares, ya tenemos claro que estas fuerzas ocurren por un principio. O sea, las moléculas, por así decirlo, son eléctricamente neutras. O sea, en sí, yo salgo a la naturaleza y no es que voy a encontrar una molécula cargada esperándome. No, las moléculas en la naturaleza, ellas son neutras, tienen carga cero, pero que yo carga cero en su conjunto, pero que ellas sean carga cero en el conjunto, no significa que los electrones adentro de la molécula estén distribuidos, por así decirlo, de forma pareja. Al no estar de forma pareja, eso va a provocar que yo tenga una serie de, aparezcan cargas eléctricas momentáneas. Y asociemos que son cargas eléctricas que van a actuar, por ejemplo, como un imán. En algunas partes de la molécula yo podré apreciar que hay una carga positiva, en otras partes de la molécula yo podré apreciar que hay una carga negativa, pero yo lo tengo en mi molécula. Puede hacer que la molécula que está al lado está experimentando, si es así la misma carga, provocará que se repelen. Si es que ellas tienen la carga contraria, provocará que se atraigan. Este es el principio fundamental de las fuerzas intermoleculares, es lo que tenemos que entender. ¿Qué las provoca? Fuerzas electrostáticas. ¿Dónde? Al interior de la molécula. Siempre estas fuerzas son al interior de la molécula. Y estas fuerzas se pueden dar por varios motivos. Básicamente hay tres motivos que motivan a que estas fuerzas existan. Uno de ellos, que ya les he comentado con anterioridad, es la diferencia en la electronegatividad. Recordemos de forma ligera qué era lo de la electronegatividad. Si yo tengo un enlace químico, ¿verdad? Resulta que los electrones que forman el enlace químico es un par de electrones que están siendo compartidos, por así decirlo, entre dos átomos, ya sea hidrógeno con oxígeno, ¿verdad? O carbono con cloro, etcétera. Ese es el detalle. Son electrones que están siendo compartidos por dos átomos. El detalle es que esos electrones, por diferencias, digamos, en el radio atómico que permite que tal vez un átomo atraiga con muchísimo más fuerza al par de electrones que el otro átomo, se van a compartir de forma desigual. Al compartirse de forma desigual, ¿qué quiere decir? El par de electrones va a estar más cerca de un átomo que de otro. Y al estar más cerca de un átomo que de otro, eso va a provocarnos que aparezcan cargas, por así decirlo, parcialmente positivas y parcialmente negativas. Entonces funcionaría como un imán. Eso es lo que nos da a nosotros una condición que se denomina momento dipolar. O sea, cuando estas cargas eléctricas, por así decirlo, aparecen en la estructura del átomo, se genera lo que se denomina momento, perdón, un dipolo. ¿Un dipolo qué es? Pues una estructura que tiene una sección de carga positiva y una sección de carga negativa. Eso es un dipolo. Ese dipolo a su vez va a interactuar con otros dipolos en las moléculas cercanas y provocará las fuerzas de atracción o de repulsión. Hay una forma especial de dipolo que yo siempre digo, es la forma, la de los puentes de hidrógeno, que yo siempre la resumo diciendo que es FON, ¿verdad? Porque el puente de hidrógeno, y eso es de aprender siempre, se formará cuando yo tengo hidrógeno, ¿verdad?
hidrógeno con, con oxígeno, con nitrógeno o con flúor, que es exactamente donde el hidrógeno comparte electrones de la forma más desigual posible. Y eso es lo que hace que la carga parcial entre los átomos que están presentes sea muy marcada. Luego veremos qué es lo que ocurre cuando esto tan marcado ocurre. Esto de la electronegatividad, y si nosotros vemos acá, esto es el ejemplo que yo les estaba comentando, cuando los electrones Sí, están más, disculpe, perdón, es que tengo una duda. sí, ¿quién es, perdón? Sorry, tengo una duda sobre lo de dipolo-dipolo. Cuando hablamos de la fuerza molecular dipolo-dipolo, ¿es cuando tiene carga positiva y negativa un mismo átomo? Una molécula, cuando se distorsiona la nube electrónica de la molécula, recuerda que la nube electrónica, sí es que me asustó, no esperaba que me hablara, es que la nube electrónica de una molécula, recuerda que se distorsiona. Cuando hablamos que se distorsiona, se polariza. ¿Por qué se distorsiona o polariza? Porque recuerde que los electrones no están fijos alrededor del núcleo. Ellos están moviéndose alrededor. En algún momento ellos van a estar acumulados en un punto y ese punto va a ser un punto rico en electrones. Y en otro punto va a ser un punto, pues pobre en electrones, ¿verdad? El punto rico en electrones se cargará parcialmente negativo. El punto pobre en electrones de la nube electrónica, ¿verdad? Que estamos hablando de la molécula, va a cargarse parcialmente positivo. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Ya estábamos hablando de que era por tres motivos. Estábamos hablando del motivo de la electronegatividad. En la imagen lo que tenemos es el enlace del hidrógeno con el flúor. El hidrógeno, que es el átomo que está a la izquierda, ustedes lo ven en un tono que es como azul, ¿verdad? Bueno, yo lo veo azul. Esa es la región pobre de electrones. Entonces esa región se carga parcialmente positiva porque tiene pocos electrones que son negativos. Casi todos esos electrones se han movido a la parte derecha, que es donde está el flúor, que yo les había explicado en clase que el flúor, él es el campeón de la electronegatividad. O sea, él es el que cuando forma un enlace atrae con más fuerza los electrones hacia él. Tiene esa particularidad. Entonces, alrededor de él, ¿qué ocurre? Él se crea su región rica en electrones. Al formarse su región rica en electrones alrededor de él, él ahí se carga parcialmente negativo. Eso es lo que contribuye a que exista el llamado dipolo-dipolo, la interacción dipolo-dipolo. Porque un dipolo, ¿qué es? Es lo que estamos diciendo antes. El dipolo es cuando yo tengo la estructura que ha adoptado una carga positiva en algún lugar y otra carga, digamos, negativa en otro lugar. Cargas parciales, no completas, parciales, en virtud de la acumulación o carencia de electrones. Vale. Entonces, a nivel de electronegatividad, este es uno de los motivos por los cuales existe el dipolo, a nivel de electronegatividad. Y si nosotros vemos esta tabla, o sea, este diagrama que está aquí, ese es un diagrama de electronegatividad. Nosotros ya lo habíamos visto como propiedad periódica. El numerito que ustedes ven ahí, fue el numerito que Pauling le asignó a muchos de estos elementos químicos. Es adimensional, es el valor de electronegatividad en unidades adimensionales, ¿verdad? Y si ustedes ven aquí en la esquina superior izquierda, grupo 7A, ahí van a ver por qué yo siempre digo, es que el flúor es el campeón de la electronegatividad. Nadie tiene más que él. Él es electronegatividad máxima en la tabla periódica, él es 4.
y todos los demás que están a su alrededor son menores. También les había comentado respecto a las propiedades periódicas, piénsenlo como un mapa, ¿verdad? Si ustedes observan alrededor del flúor, ahí van a empezar a ver que se acumulan precisamente valores que son los de máxima electronegatividad. Y si se van a ver al francio, es en la otra región del mapa donde están los valores de más baja electronegatividad. Ahora, esa gran diferencia que hay entre ellos es lo que también va a contribuir entre los no metales a que haya la situación de la dipolaridad. Ok, vamos acá. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que ver en el caso del enlace hidrógeno-flúor. Y si ustedes ven, por eso es que yo les digo, el flúor se carga parcialmente negativo y es el que más acumula aquí electrones, ¿verdad? Por eso, en este tipo de molécula, yo voy a tener la cuestión de la dipolaridad. Y esa dipolaridad genera también una cosa que es el fenómeno de momento dipolar. El momento dipolar, por así decirlo, para que nos entendamos. En física está el concepto de momentum, momento, que por así decirlo, es como el resultado de una fuerza a lo largo de una distancia, ¿verdad? Tiene que ver un poquito con el trabajo. Por ahí. Esa fuerza que genera la bipolaridad va a ser una fuerza que va a hacer que la molécula, por así decirlo, se oriente en cierta dirección cuando está en presencia de otras moléculas, que atraiga o que repela a otras moléculas cuando está en presencia de ellas. Asocielo siempre con un imán. El imán siempre va a buscar la carga opuesta para ir a unirse, pero la carga positiva, la misma, digamos, si son dos cargas positivas, las va a tratar de separar. Okay. Esta es la primera razón por la cual existe perdón, la dipolaridad y la interacción dipolo-dipolo. También entendamos eso que se debe al movimiento de los electrones. Los electrones nosotros habíamos dicho que en la nube electrónica, que es ese espacio alrededor del núcleo del átomo, ahí se andan moviendo. Pero si recuerdan bien el principio de Heisenberg, yo no sé por dónde andan. Podría calcular por dónde andan, pero no sé calcular su momentum. Pero si calculo su momentum, no puedo calcular por dónde se ha ubicado. Entonces yo siempre tengo ese misterio. ¿Qué pasa? Que al estar esos electrones moviéndose por ahí alrededor del núcleo de un átomo, ellos en algún momento se acumulan en un lugar. Cuando se acumulan ahí, ellos generan ese dipolo temporal, pero es un dipolo de tipo temporal. Y si nosotros lo vemos en este diagrama, lo vamos a entender mejor. Tenemos a la izquierda la figura hipotética de un átomo, pues que tiene sus electrones distribuidos perfectamente. No tiene ninguna bipolaridad por ahí. Pero asumamos de que este átomo, pues, empieza a acumular sus electrones en una región. En ese momento se genera ese dipolo temporal. Decimos temporal porque cuando ellos continúen su movimiento se van a volver a separar y el dipolo desaparece. Y luego irán a moverse a otra parte y formarán el dipolo en otro lugar. ¿Ven qué interesante? Eso es lo que ocurre. Segundo motivo. Si vamos al tercer motivo que hace la aparición de los dipolos y esas cuestiones, es si hay por ahí algún tipo de ión. Ya habíamos hablado de que los iones son átomos que ganan, el caso del anión, o pierden, el caso del catión, electrones. Y si estos iones están por ahí presentes, cuando aparece un dipolo, ¿qué van a hacer ellos? Pues jugar el juego de la atracción y la repulsión.
o atraen a las moléculas o rechazan a las moléculas. Entonces, si lo ven, tenemos tres motivos. Tenemos el movimiento de los electrones, tenemos la presencia de los iones y tenemos la electronegatividad ayudándonos a formar los dipolos y las interacciones entre ellos. ¿Ven? Como lo que les estaba comentando. Tenemos a nuestro átomo bien balanceado, no interacciona con el sodio, con el catión sodio. Tenemos a nuestro átomo que acumuló electrones en un lugar, y ahora cuando acumula los electrones en un lugar, él genera ahí un dipolo negativo y ese dipolo negativo sí atrae al catión sodio. Pero ¿qué ocurre? Un rato después, esos electrones se vuelven a mover y el dipolo desaparece. Y la atracción con él se va. Y eso es un poco de filosofía, pero es importante hacer. Entonces, alguien me puede decir por ahí, esto entonces es, profesor, una cuestión de electrostática. Esto es como cuando yo tomo un cepillo de pelo, me peino y el cepillo se carga negativamente y yo traigo unos papelitos y los papeles se pegan al cepillo. Es por fricción entre las superficies de los átomos, las superficies de las moléculas. La respuesta es que no. Eso es en física. Acuérdese una cosa, el, la molécula, el átomo, él tiene su nube electrónica. ¿Qué es la nube electrónica? Es una región de probabilidad donde yo puedo encontrar al electrón. Pero esa región no necesita tocar a otra región para que surjan los dipolos. Lo que necesita es estar cerca de esa región, solo cerca. Y al estar cerca ocurre el fenómeno de distorsión de la nube electrónica. Y ese fenómeno de distorsión de la nube electrónica es lo que nos va a provocar precisamente lo que nosotros vamos a llamar una carga parcial, una carga temporal, que ya sabemos cómo decirle, dipolo temporal, y que provocará interacciones dipolo-dipolo. Entonces recordemos eso, no depende de fricción entre moléculas, no, depende solamente de la cercanía entre nubes electrónicas. O sea, la cercanía entre las capas más externas de un átomo, la cercanía entre las capas más externas de una molécula. Eso es lo que se necesita. Porque acuérdense que en esas capas están los electrones, entonces, ¿qué hacen ellos? Son negativos, se repelen, pero no están quietos, están corriendo. Eso es lo que ocurre. No hace falta fricción, hace falta cercanía. Este, vamos a lo siguiente. Las fuerzas que vamos a tener aquí nosotros en interacción son varias. Vamos a verlas un poquito en detalle. Y el primer set de fuerzas es lo que se denomina fuerzas de dispersión de London. London era el físico que las propuso, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Este tipo de fuerza, ¿a qué se debe? Pues precisamente al movimiento de el conjunto de electrones en la nube. Como ya hemos dicho, ese movimiento de electrones crea esos dipolos temporales. ¿Quién tiene ese tipo de fuerza de London? Todas las moléculas, sea una molécula iónica, perdón, una molécula polar o no polar. Bueno, hagamos una cosita, tomémonos unos 10 minutos de receso para el que necesite comer algo, ir al baño, etcétera, y volvemos, ¿vale? Sí.